La Tierra demora 365 días en dar la vuelta al Sol, marcando así un año. El movimiento de la Luna alrededor de la Tierra demora 30 días, marcando un mes. 24 horas es el tiempo que el planeta gira sobre sí mismo, marcando un día de nuestras vidas. Sin embargo, no existe un acontecimiento astronómico específico que nos indique la duración de la semana. El origen de la semana recuerda el tiempo que tomó Dios para crear nuestro planeta y todas las cosas que viven en él. Sin embargo, separó el último día para reflexionar sobre lo que había creado. Este día fue el séptimo de la creación, el cual Dios bendijo y santificó. Y dio por concluida Dios el séptimo día la labor que había hecho, y cesó en el día séptimo de toda la labor que hiciera. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él cesó Dios de toda la obra creadora que había hecho. ¿Será que aquellas palabras que fueron pronunciadas por el Creador quedaron en el Edén? La historia muestra evidencias que los pueblos originarios que adoraban a Dios guardaron el séptimo día, tal como lo había sido indicado. ¿Fue así entonces como surgió la adoración en el séptimo día? En varias culturas nosotros tenemos la palabra Shabbat o Sabatón o palabras parecidas, tanto en idiomas del antiguo cercano oriente como idiomas que se han ido esparciendo en el África, en Asia, y también palabras similares en el Nuevo Mundo. En todos estos idiomas tenemos evidencia de que se menciona al séptimo día como un día de reposo, un día especial. Tiene origen judío, que el pueblo judío, cierto, allí fue como creador del día sábado, del séptimo día, o que Dios lo dio para el pueblo judío. Nosotros vemos allí del inicio de la palabra de Dios, en el comienzo, en el Génesis, allí Dios haciendo toda la creación y resaltando ese día como algo especial. Acerca de eso, la Biblia dice así en Génesis 2, 1 a 3, dice: así quedaron acabados los cielos y la tierra y todas sus criaturas. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de todo lo que había hecho en la creación. El libro de Génesis habla acerca de la creación del mundo. 7 días de 24 horas. En el primer día se hace la luz. A diferencia de los otros relatos de la creación en otras culturas, por ejemplo, la Enuma Elish, en el caso de los mesopotamios, que muchas personas ven similitudes entre ese relato y el relato bíblico, hablando de relatos del antiguo cercano oriente. Allí hay una batalla y Tiamat, esta serpiente, esta diosa, es asesinada, y en base a eso es que finalmente la tierra es creada, el hombre es creado. O en otros relatos también mesopotámicos, ahí en relación a la Enuma Elish, nosotros tenemos la épica de Astrahasis, tenemos el relato de que los hombres o los humanos son creados para labrar la tierra. No hay un propósito especial, no hay un propósito redentivo. En el Génesis se habla de que se separó el séptimo día para descansar. En vez de enfatizar cómo los dioses tratan de hacer trabajar las criaturas, aquí no. En la Biblia hebrea tenemos a Dios separando un día para estar en comunión con sus criaturas. Tenemos a Dios diciéndole: no trabajen, cesen, yo quiero estar con ustedes. Así que el origen del sábado, según el libro de Génesis, el capítulo 1 y el capítulo 2, cuando habla acerca del descanso sabático, lo hace santo o lo separa para un propósito especial. El séptimo día fue en realidad el primer día del hombre, el primer día completo del hombre.
De modo que Dios y el hombre celebraron juntos lo que había ocurrido. Así que es un día separado, básicamente para que los hombres se acuerden de Dios, para que recuerden su origen, para que piensen en el Creador de todas las cosas y de su propia vida. De manera que es un día separado, un día diferente, y el sentido de santificar tiene que ver con eso. Algo santo es algo que se separa para dedicarlo a Dios, para consagrarlo, que sería otra manera de expresarlo. Entonces, el sábado es un tiempo que Dios separó para nuestro descanso, pero sobre todas las cosas para nuestra devoción, para nuestra relación con Dios, para la adoración y para que podamos recordar que debemos a Dios el origen de nuestra vida y la razón de nuestra existencia. Es un día de bendición, es un espacio de tiempo, es como una conmemoración de la obra creadora de Dios. Muchos piensan que hablar de adoración del sábado y guardarlo es privativo de los judíos. Sin embargo, como se lee en el libro del Génesis, Dios instituyó este día mucho antes que se creara el pueblo judío. ¿Por qué este día es relacionado de manera directa con esta nación? Los antiguos hebreos traen la tradición del sábado desde la creación. Así que el sábado no comienza en el Sinaí. Vemos en el libro de Génesis que ya había conocimiento del sábado mucho antes, siglos antes. Después que Abraham llega a la tierra de Canaán y sus descendientes llegan hasta Egipto, en base a lo que sucedió de la esclavitud a la cual fueron sometidos los hebreos, el sábado dejó de guardarse. Cuando Moisés saca al pueblo hebreo de Egipto, entonces nos relata en el libro de Génesis, en el libro de Éxodo, que comienzan a guardarse los sábados. El libro de Éxodo describe que el maná caía en forma especial durante el viernes, y lo que ellos recogían el viernes era guardado para el sábado. Así que esto sucede camino al Sinaí y no después del Sinaí. Así que el milagro del maná nos habla acerca del sábado. Y más adelante en ese pacto, ese compromiso que hace Dios con Israel, también ven que ellos tienen que usar el sábado como una señal, como un símbolo de esa relación entre la deidad y las criaturas. El pasaje que más nosotros, claro, tenemos en cuanto a la importancia que le daba a Dios y que en ese relacionamiento tenía Dios con el pueblo de Israel es Isaías 58. Isaías 58, verso 13, presenta la importancia que tenía, era como una señal, así como la circuncisión fue una señal que marcó al pueblo judío, también el día sábado era la señal. Este pasaje dice: si retiras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia, santo, glorioso del Señor, y lo venerares o lo guardares, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando palabras vanas, entonces dice, te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Hay una promesa en el guardar el día sábado. La importancia que el sábado tiene para los judíos es muy grande, ya que a partir de la observancia del Shabbat, como se menciona en hebreo, el pueblo podría recordar sus raíces, mirar hacia atrás y comprender que todas las cosas, incluyendo al hombre, tienen su origen en Dios. De manera que los judíos siempre le dieron una importancia muy grande, pero no solo en el pasado, sino hasta el presente. Los judíos siguen observando el sábado, por lo menos aquellos que tienen una actitud más religiosa, siguen observándolo y tienen toda una serie de ceremonias, tanto en las casas, con las velas, los panes, sino que también se reúnen en comunidad religiosa a través de la celebración de las sinagogas. Si algo nosotros podemos notar en el pueblo judío, es que han sido muy celosos con su calendario, y en el día de hoy
vemos cómo no tan solamente el pueblo judío, sino que lo podemos trazar aún a la historia de la Iglesia Apostólica, los creyentes que no fueron influenciados por la cultura greco-romana, mantuvieron siempre la celebración del Shabbat, mantuvieron la semana de 7 días, y aunque se cambiara la semana, vamos a ponerle que se haga una semana de, no sé, 10, 12 días, siempre seguiría siendo el día señalado, porque es el tiempo establecido, y ese tiempo establecido nos evidencia a nosotros un testimonio aún para la humanidad misma, porque el Eterno lo ha guardado y nosotros al guardarlo nos estamos guardando también. Por eso vuelvo a la frase, no es tanto que el judío haya guardado el Shabbat, que el Shabbat haya guardado el judío. Entonces termina, no tan solamente para la cultura hebraica, para todos los que somos creyentes en Jesucristo como el Mesías, como Rey, como Señor, como el Verbo encarnado, cobra un significado tremendo para nosotros, porque es en tiempo y espacio Dios presente con nosotros. Sabemos por la evidencia registrada en las Escrituras que Cristo y sus discípulos guardaron el Shabbat, o día sábado, de una manera que excedía las costumbres impuestas por los líderes religiosos de su época. Son muchos los registros bíblicos en los que se menciona la tarea humanitaria y también religiosa que Jesús llevaba a cabo durante las horas del sábado. ¿Qué ejemplo nos dejó Jesús sobre cómo guardar el séptimo día? Bueno, hay que entender que Jesús fue formado, educado, justamente en un contexto judío. Él era judío, entonces él fue educado con el tema del día sábado. Entonces cuando nosotros hablamos en el Evangelio según San Lucas y leemos allí que Cristo todos los séptimos días, todos los sábados iba a la sinagoga, algunos ponen en telejuicio, bueno, pero él era niño ahí. Entonces como que seguía la conducta que los padres le habían enseñado. El hecho es que cuando Jesús crece y hace su ministerio, él también le da amplia importancia al tema del sábado, y lo que más él quiere resaltar en cuanto a la observancia del día sábado es cómo se lo debía guardar. Él asistió a la sinagoga los sábados. El Evangelio de Lucas dice que lo hizo a lo largo de toda su vida, de todo su ministerio. En Lucas capítulo 4, versículo 16, dice que él fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Hay una expresión interesante aquí, porque dice que Jesús no fue ese sábado a la sinagoga por casualidad, sino que era una práctica, dice, conforme a lo que acostumbraba. La mayor parte de las curaciones que hizo el Señor Jesús la hizo en sábado, para mostrar que en sábado era lícito hacer bien, y constantemente chocaba el punto de vista de Jesús con el punto de vista de los judíos. Cuando curó al ciego de nacimiento, decía, ¿quién te curó? Bueno, Jesús hizo esto y esto. Y dice, a ese hombre no es de Dios, porque no guarda el sábado. ¿Cuál era el afán de Jesús? Demostrar que en sábado es lícito hacer bien. Jesús, durante el día sábado, él hace lodo, que era trabajo. No se podía hacer lodo, porque hacer lodo era trabajo. Él hace lodo, le escupe y él sana a este hombre, un acto de creación, como cuando él se inclinó a crear a Adán. Ahora él se inclina y él pone barro otra vez, y donde no había vista él la pone, y él hace que el sábado sea un día entonces en el cual estas personas se glorificaban, se gozaban, porque era un día especial, y le devuelve el significado original del sábado, lo cual entra en conflicto directo con las tradiciones judías y hace indudablemente que eso abone al odio que ellos entonces tomaron en contra de este rabí itinerante que estaba tratando de cambiar aquellas tradiciones las cuales ellos habían estado creando y guardando a través de los siglos.
Y por otra parte, en ningún lugar de los evangelios dice que él tuviera la intención de cambiar ese día por algún otro o anular ese mandamiento. Todo lo contrario, cada vez que él hablaba de los mandamientos, él decía que había venido precisamente a cumplirlos y no a descartarlos o a anularlos. En realidad, las primeras menciones del domingo como un día de descanso cristiano existe a partir del siglo II. En unos textos de Barnabás, de Justino Mártir, de la primera parte del siglo II, comienza a hablarse del domingo. Debemos decir que se comprende esa inclinación por el domingo en lugar del sábado porque los cristianos para el siglo II trataron de separarse, de distanciarse del pueblo judío. La observancia del día domingo como día de reposo es un tema divergente y polémico, ya que no todos los cristianos están de acuerdo sobre cuál es el día que se debería guardar. ¿Existe un acontecimiento exacto o un mandamiento bíblico que indique y permita el cambio del día de reposo del sábado al domingo? Básicamente hay sobre el surgimiento del domingo dos posiciones, dos posturas. Están aquellos que creen que el origen es apostólico, bíblico, como diciendo que ya en los días de Jesús, en los días de los apóstoles, durante el primer siglo, se habría hecho una especie de transferencia, de cambio del sábado hacia el domingo. Esa es una postura. La otra postura es diferente. Piensan que el cambio en realidad es un fenómeno un poco posterior y que se hizo más bien por decisión de la Iglesia, por autoridad eclesiástica y no por mandato bíblico o mandato apostólico. O guardar el domingo comenzó con el decreto del emperador Constantino, que fue el primer emperador cristiano de Roma, cuando él dio el famoso decreto de descansar en domingo solo en las ciudades. Pero antes del emperador Constantino, los paganos estaban acostumbrados, muchos siglos antes, a guardar el venerable día del sol. Y ellos lo hacían en esa forma. Y así lo llamaban. Así que el cambio vino muy lentamente, pasando por los días de Constantino, hasta llegar al tiempo en que nosotros encontramos que la Iglesia Católica en su mayoría decidió guardar domingo en lugar de sábado. Quizás la mayor veracidad o testimonio que tenemos nosotros para saber cómo surge es allí históricamente. Tiene que ver justamente con un surgimiento político, de un poder político. El emperador Constantino, después de las persecuciones, las tremendas persecuciones hacia los cristianos, decide hacer las paces, y entonces por un tiempo en el Imperio Romano se guardaban ambos días, el día del emperador, el día del sol, y también justamente el día de los cristianos, porque los cristianos no iban a ceder, justamente cesaron las persecuciones, y para que no haya más persecuciones tenían que justamente respetar el día de los cristianos. Entonces por un tiempo en el imperio se guardan esos 2 días. Pasado el tiempo donde el emperador Constantino justamente se bautiza, se hace cristiano, empezaron a darle más notoriedad al tema del día domingo, porque allí había fiestas, había más alimento al placer que más a esa relación espiritual. Si nosotros vamos a la Biblia, encontramos, y en el Nuevo Testamento, que es lo que nos interesa, encontramos que el domingo es mencionado en varias ocasiones, algo así como 8 alusiones a este día, pero en ningún momento el Nuevo Testamento lo llama día de descanso o día de reposo o un día especial de celebración o de santificación. La forma bíblica de llamarlo, como leímos acá en Lucas 24:1, es el primer día de la semana. Es verdad que la narración nos dice que Jesús resucitó ese primer día de la semana.
Esa es justamente la razón más importante que suele darse para justificar la observancia del domingo. El problema es que la Biblia en ninguna parte dice que la resurrección debe recordarse por medio de la observancia o de la celebración o del culto en el primer día de la semana. Popularmente entre los cristianos, el día de adoración es el domingo. Sin embargo, siempre hubo grupos religiosos más pequeños, menos conocidos, que guardaron el sábado. ¿Qué cambios históricos se produjeron para habilitar esta acción? El sábado en realidad nunca se perdió completamente. Si bien el sector mayoritario de la cristiandad adoptó el domingo como día de reposo, como decíamos, por autoridad eclesiástica, no por autoridad bíblica, sin embargo siempre hubo sectores minoritarios que continuaron guardando el sábado como día de reposo, además de los judíos que siguieron guardándolo hasta el día de hoy. Bueno, tenemos en el Apocalipsis profecías que señalaban justamente nuevamente el restablecimiento de la verdad del sábado, y por otro lado, bueno, a través de la historia uno puede notar cómo el sábado fue, cierto, nuevamente puesto en vigencia entre nosotros. No quiere decir que durante toda esta época de tinieblas no hubo personas o no hubo pueblos que guardaban el sábado. Simplemente es que no era, digamos así, predicada su vigencia, que es otra cosa. O sea, a partir allí de que termina la Inquisición, donde a partir donde termina allí el Papa es tomado prisionero, donde ya es traducida la Biblia, ¿cierto? Varios factores se hicieron en la historia. Es traducida la Biblia a un lenguaje del pueblo, donde la gente empezó a leer la Biblia, y entonces allí aparece justamente, renace, ¿cierto? Nuevos conceptos de las verdades que estaban allí apacados, ocultos, porque no había lectura de la Biblia. La Biblia, en el Apocalipsis, habla que en el tiempo del fin, Dios tendría un remanente que sería fiel en cumplir sus mandamientos en su totalidad, incluyendo el día sábado como día verdadero de adoración. ¿Cómo son descritos en este libro? Y entonces allí aparece justamente digamos así, las características del remanente, que lo tenemos en Apocalipsis capítulo 14, ¿no? Y Apocalipsis capítulo 12, donde se presenta, aquí está la paciencia, ¿cierto?, de los santos, o las características, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe o el espíritu de la profecía. Entonces muestra justamente el Apocalipsis que iba a haber un surgimiento de la verdad, ¿cierto?, digamos, de observar la verdadera verdad, podríamos decir, la verdad pura, y que iba a haber una mayor luz en cuanto a estos aspectos. Y así nosotros podemos ir viendo cómo la verdad o la comprensión de la verdad fue creciendo. No es que el mensaje había caído, sino que la comprensión de la verdad fue creciendo, y entonces nosotros podemos tener plena seguridad de que el sábado sigue siendo, ¿cierto?, importante, y por qué Dios lo estableció. Cuando empezamos a guardarlo, cuando empezamos a observar, cuando empezamos allí por fe a entender y a obedecer la palabra de Dios, viene nueva luz. Pequeños sectores cristianos, incluso anabaptistas, guardaron el sábado. Hubo, después de los anabaptistas, bautistas que guardaron el sábado. Existen hasta hoy bautistas del séptimo día. Y precisamente en el contacto que hubo entre bautistas del séptimo día y adventistas, fue que se adoptó la observancia del sábado por parte del movimiento adventista, organizándose de esa manera el movimiento adventista, sabatista o adventistas del séptimo día, que es en este momento uno de los grupos, no el único, pero uno de los grupos mayoritarios de observancia del sábado dentro del espectro de iglesias cristianas. En este momento los adventistas siguen enseñando y siguen predicando el sábado bíblico como día de reposo, y muchas personas aprenden estas cosas y adoptan el sábado como un día de reposo. Más allá de las religiones y de las interpretaciones bíblicas, ¿cuáles son los principios
que subyacen para escoger como cristianos qué día apartar para adorar a Dios. ¿En qué día espera Dios que lo adoremos en la actualidad? Y entonces, en cuanto a guardar el sábado, ¿qué es lo que espera Dios? No solamente en el sábado, espera en todas las cosas de nuestra vida en cuanto a la adoración. Si yo amo a Dios, voy a hacer aquellas cosas que agradan a Él. Entonces la Biblia me presenta que en el tiempo, allí el sábado implícitamente me indica quién es quién. Es decir, yo podría guardar cualquier otro día, pero ninguno de los otros días me habla de un Dios creador. La adoración a Dios a través del sábado debe continuar. El costo en el pasado fue alto. Hubo cristianos que continuaron guardando el sábado a pesar de las circunstancias que lo estaban rodeando. Los cristianos etíopes, por ejemplo. Tenemos un estudiante que venía de Etiopía hace unos años aquí en nuestra universidad, y él nos relataba de cómo todavía en Etiopía guardaban el sábado, grupos cristianos que ellos remontaban sus orígenes hasta principios del cristianismo, el siglo I. Y tenemos aquí una copia de un códice etíope de unos 1000 años aproximadamente. En este códice tenemos estas diferentes tradiciones relacionadas al sábado y a otras costumbres que todavía se viven en el día de hoy. Los cristianos que quieren seguir al Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, y respetan a las Sagradas Escrituras como el libro que fue dado por Dios para la humanidad y particularmente reivindicado por el Señor Jesucristo, por supuesto que deben seguir observándolo. Pero además hay otra razón muy importante. Volvemos al pensamiento original. El observar el séptimo día como día de reposo remite a nuestros orígenes. El que guarda el sábado sabe perfectamente de dónde viene. Viene de la creación de Dios. El que no guarda el sábado corre el riesgo de olvidarse de sus orígenes. Y el que pierde sus orígenes anda distraído por este mundo, porque al no saber de dónde viene, no sabe para qué está y no sabe hacia dónde va. Así que hay otra razón más para guardar el sábado. Además, hoy está absolutamente demostrado que esta maquinaria maravillosa que es el cuerpo humano necesita un día de reposo. Mira, el sábado, si fuera respetado como lo plantea la palabra de Dios, sería la solución importante para un factor de riesgo que se relaciona con muchas de las enfermedades que están detrás de las principales causas de muerte en el mundo actualmente. Uno de esos factores es el estrés. Vivimos en un mundo en donde todos nos desplazamos con una vertiginosidad impresionante. Trabajamos y trabajamos y trabajamos como máquina. El cuerpo elabora y elabora y elabora hormonas de estrés con las repercusiones nocivas que tiene el estrés agudo y crónico en las personas, en los seres humanos. Y no paramos. Así que el sábado, al final de cada semana, visto de esa manera, como un regalo del Dios creador para nosotros, es un oasis del tiempo, en el tiempo. Es un momento cuando podemos recargar nuestras pilas, nuestras baterías físicas, mentales y espirituales y poder renovar nuestras energías para un nuevo comienzo en un nuevo ciclo semanal. Que obedezcamos la palabra de Dios y que lentamente iremos recibiendo más luz para darnos cuenta de la notoriedad, de la vigencia, ¿cierto? Y que el sábado sigue siendo el mismo día de reposo que allí fue puesto, instaurado en la creación, que siguió vigente a lo largo de toda la historia del pueblo judío, que siguió a lo largo de todos los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento, que Cristo él no puso nunca en duda la vigencia del sábado, sino que él justamente lo que quiso es aclarar de cómo se guardaba el sábado y cómo los distintos apóstoles también apoyaron, y termina allí el libro de Juan, el Apocalipsis, ¿cierto? El libro profético, dando con mucha claridad que el remanente, la iglesia, no pone un nombre de una iglesia, sino que da características, que la iglesia sería esa observadora de los mandatos de Dios a lo largo de toda la historia,
y el sábado es parte justamente de esos mandatos que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros.